Muy buenos días. Hoy vamos a romper el hype sobre la IA autónoma, porque realmente eh, estás usando la IA cada día, porque eso es de lo que voy a hablar hoy. ¿Para qué usar la IA cada día? ¿Cómo saber cómo usarla? ¿Y en qué debería estar usándola? Porque no es lo mismo usar un ChatGPT, o un Gemini o un Anthropic o cualquier otra IA en modelo chat que estés usando que un agente de IA. Pero ¿realmente vale la pena invertir mi tiempo? Se puede preguntar el empresario. ¿Vale la pena que yo invierta tiempo en conocer cómo funciona esto, en trabajar con estos agentes? No tengo tiempo que perder, ¿verdad? Pero como empresario, debería empezar a preguntarme si mi equipo debería utilizar la IA y cómo la implemento, cómo se orquesta eso. Bueno, pues si eres dueño de una pyme o gestionas una dirección de un departamento o inclusive si eres un autónomo con un equipo de trabajo, este vídeo te va a interesar. Y si no es el caso, puedes pasar inmediatamente a otro vídeo. Empecemos. Pues bien, como estamos diciendo, déjame comprobar exacto, como estoy diciendo, quiero romper el hype de la IA autónoma, porque se oyen muchas cosas. Podéis haber escuchado muchísimos vídeos de YouTube, está plagado de eso. Muchísimas noticias al respecto de la implementación de nuevos modelos, de agentes, etcétera. Pero todo eso puede parecer que queda un poco lejos, ¿verdad? Que es algo demasiado moderno, últimas tendencias, etcétera. Pero estoy aquí hoy para mostrarte realmente cómo se puede trabajar y en qué puedes utilizarla. Pero lo más importante no es lo que yo te pueda mostrar en este vídeo de hoy. Lo más importante es que tomes conciencia de la potencialidad que tiene el trabajar con este tipo de herramientas, porque cuanto más tarde empieces a experimentarlo, más tarde averiguarás el para qué te sirve, el cómo utilizarla, el la diferencia entre trabajar con un ChatGPT o un Gemini en el formato del chat de web o empezar a usar una IA agéntica que realmente te aporte valor y aporte valor a tu organización. Así que vamos a entrar en materia. ¿Cómo yo lo utilizo la IA? Hace ya unos meses que estoy trabajando con un framework. Un framework, para que lo aterricemos, es una, digamos que una especie como de ecosistema, ¿vale? Para una inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, esto, hay varios modelos, hay varias herramientas. Yo estoy trabajando con una que se llama OpenCloud, que me imagino que habéis podido escuchar hablar de ella. Bien. Sí que es cierto que la implementación, la puesta en marcha de esta herramienta, pues tiene sus particularidades técnicas, aunque no son insalvables, ni muchísimo menos. El potencial que este puede aportar es altísimo. Por ejemplo, ¿en qué estoy trabajando yo con este agente? Este agente lo he ido, digamos que, enseñando, porque uno de los aspectos importantes para mí es el ¿cómo encaramos esta herramienta? Normalmente vamos a tener en nuestro mapa mental la imagen de que es una herramienta digital, es un sistema informático, es un ordenador, etcétera, ¿no? Y que hay que, bueno, pues tratarlo de esa manera, ¿no? Pero yo creo que esa es una visión un poco, digamos que apartada a lo que realmente puede funcionar mejor, el cómo te relacionas. Porque aquí vamos a hablar de relación con esta herramienta. Normalmente estás acostumbrado a trabajar con un programa informático, donde un programa informático tiene, digamos, de forma predefinida, pues una serie de funcionalidades, ¿no? Le damos un botón, le damos unas necesidades y va haciendo su trabajo. Pero la IA, y en este caso la IA agéntica, es muy diferente. Como estamos hablando de una herramienta que evidentemente es un programa de software muy diferente a lo que conocemos hasta ahora, donde puede aprender, donde va a aprender porque de alguna manera esta memoria persistente que tienen estos agentes, en este caso voy a centrar la conversación en el OpenCloud, pero todos funcionan más o menos de la misma manera, ¿vale? Nos da la posibilidad de que vaya generando digamos, esos trabajos que vas haciendo diariamente, vaya generando un conocimiento previo de cómo se debe realizar una tarea, ¿vale? Entonces, eso genera
una base de información de cómo trabaja la gente. Por lo tanto, la mirada no sería tanto cómo me relaciono yo con una herramienta informática, sino cómo me relaciono yo con un trabajador, ¿vale? Imaginemos los supuestos casos que todos hemos vivido en nuestras empresas, que es contratar un personal, una incorporación nueva. Bien, a esa persona, si mi empresa la tengo estructurada, voy a darle un manual del trabajador, va a tener un procedimiento que ejecutar, unos protocolos que cumplir. En el caso de que no sea así, pues le voy a poner a un compañero, que ese compañero pues empiece a enseñarle qué es lo que tiene que hacer, cómo debe hacer esa tarea. Pero si es un trabajo nuevo, es decir, una nueva tarea, un nuevo departamento, una nueva función, pues o bien voy a coger un perfil que esté preparado y que me desarrolle ese departamento, o bien voy a tener que enseñarle directamente yo cómo quiero y cómo voy a desarrollar esa nueva funcionalidad. Pues en el caso de un agente de IA vamos a tener que mirarlo desde esa perspectiva. ¿Por qué? Porque ese aprendizaje no lo podemos dar por sentado que ya sabe cómo funcionas, que ya sabe qué es lo que quieres y cómo te gusta, y cómo lo necesitas, sino que vamos a dar por sentado de que es un nuevo elemento en la organización donde vamos a ir enseñándole poco a poco eso que queremos. Por lo tanto, es cierto, vamos a tener que invertir tiempo, vamos a tener que invertir eh, tiempo y dedicación, el que corresponda, el que necesites, el que puedas, ¿vale? Para ir, de alguna forma, ir creando ese agente de IA con las características y ese aprendizaje que necesitas. Pero una vez tienes un agente, una IA, que recuerda lo que conversáis, que sabe cómo quieres que se preparen esas investigaciones o esos documentos de Word o esas facturas, cómo escribes los correos electrónicos, que puede revisar tu buzón o que puede tener el suyo propio, ¿sí? Que puedes mandarle tareas que ya le has enseñado y ya has definido cómo quieres que se ejecuten, que puedes empezar a delegar esa supervisión de esos trabajos, digamos, rutinarios, como revisión de correos, documentos que te llegan para tener una lectura rápida de lo que están hablando, seguimientos de propuestas o de conversaciones, hilos ya sea del chat o ya sea del Telegram, ya sea del WhatsApp o ya sea de tu mismo correo electrónico. Me tiraría muchas horas hablando simplemente de toda la cantidad de funcionalidades y de tareas que puedes delegar en un trabajador, y en este caso un trabajador digital. Si lo miramos así, nos encontramos que la herramienta se convierte con una potencialidad tremenda. Y esto no es una cuestión ya de hype, no es una cuestión ya de que, bueno, va a venir, ya llegará, sino es una cuestión de que si no lo estás haciendo ahora, estás perdiendo realmente el tren. Estás perdiendo la oportunidad de que empieces a experimentar y a desarrollar un asistente, una secretaria personal que va a conocer todos los detalles, evidentemente, que le estés mostrando, pero sobre todo todos los detalles de cómo estás trabajando con ese asistente. Entonces se va a convertir en un potenciador de tu trabajo diario. Vas a tener la capacidad de abarcar más funciones o, digamos, más tareas, dado que el asistente va a estar ejecutando gran parte de esas tareas con la seguridad de cómo has orquestado digamos, esos procedimientos con el agente. Entonces, la pregunta que decíamos al principio, ¿vale la pena invertir mi tiempo? En mi opinión no solo vale la pena, sino que es sumamente necesario para que la competitividad de tu empresa no solamente no la pierdas, sino que la aumentes. Y esto va en relación también a tu equipo. ¿Debería mi equipo empezar a trabajar con la IA? ¿Debería empezar a trabajar con la IA autónoma? ¿Debería trabajar simplemente con el ChatGPT, con el chatbot web? Y la respuesta vendría a ser, por supuesto. Y debemos definir esto como algo muy importante. Si no incorporas el uso de la inteligencia artificial a tu equipo
tu equipo va a utilizarla de manera no oficial, ¿sí? Eh, y eso va a suponer un riesgo para la compañía. Va a suponer un riesgo porque pueden estar pidiéndole que les resuma algún documento y ese documento va a estar subido a los servidores del proveedor del chatbot y tal vez esos documentos llevan datos sensibles. Por lo tanto, aquí es un dato importante. Puede haber filtraciones de seguridad y sobre todo lo que va a haber es que no tienes la capacidad de poder implementar el desarrollo de la utilización de la inteligencia artificial en tu equipo. ¿Y por qué es importante? Pues de la misma manera que te acabo de comentar la parte, digamos, funcional de un agente como, digamos, como asistente, el simplemente hecho de empezar a utilizar la IA en tu equipo, el simplemente hecho de utilizar la inteligencia artificial en el día a día te va a abrir la mirada en qué te puede ayudar. Y esa es la parte más importante. Llevo ya casi un año y medio trabajando con la inteligencia artificial. Y te diría que al principio, bueno, pues como quien más, quien menos, ¿no? O casi 2 años. Quien más, quien menos, la utilizábamos para hacer preguntas absurdas, resúmenes, buscar información, a ver qué encontraba, cómo lo explicaba. Tenía muchos errores, muchos fallos, ¿verdad? Pero hoy eso se ha minimizado mucho. Y a medida que la fui utilizando, fui empezando a darme cuenta de la potencialidad que tenía para ayudarme en mi trabajo. Y hoy no hay momento en el día que no utilice la inteligencia artificial para desarrollar mi trabajo. Y me ayuda en muchas facetas. Evidentemente no estoy delegando la autoridad en la inteligencia artificial. Eso no deberías hacerlo. Eso sería un error de cálculo importante. Pero sí me estoy apoyando en muchas tareas repetitivas, en muchas tareas que la IA las está ejecutando el doble de rápido, por no decir 100 veces más rápido, mucho mejor de lo que yo podría hacerlo. Y voy a ponerte un ejemplo. Imaginemos que tenemos que investigar un mercado. Tienes un nuevo cliente, estás haciendo una prospección de clientes y quieres averiguar cómo está el mercado, qué presencia tiene en Internet esa empresa, qué relaciones, qué datos presentó en sus cuentas anuales, su competencia, cómo tiene la web, etcétera. Una serie de información que analizas al respecto de tu cliente potencial. Hacer eso con la inteligencia artificial, con la IA y más con un agente, es un trabajo de 10 minutos. Una vez tú tienes esos resultados, vas a estar repasando toda esa información, vas a estar validando esa información, vas a estar de alguna manera solicitando una ampliación de esa información, porque tú tienes la información de lo que quieres y cómo te gusta. Y la IA te va a presentar un resultado que cada vez, a medida que vas trabajando con ella, va a perfilar, va a mejorar esos resultados en base a esa iteración, a esa, digamos, comunicación que vas teniendo con el agente. Pero ¿cuánto tiempo invertirías si tuvieras que hacerlo tú? ¿O cuánto tiempo va a invertir tu equipo para darte esa información? Va a tener que hacer búsquedas en Google, va a tener que entrar en diferentes, digamos, webs. ¿Cuántas horas? Porque ya no son minutos. ¿Cuántas horas va a invertir? Pues esto es un ejemplo muy fácil, pero hay cientos de ejemplos. Y de lo que se trata es de que a medida que vamos usando la inteligencia artificial, a medida que vas usando la IA agéntica, cada vez se van mostrándote más ejemplos en tu día a día, en tu caso real, que podrías utilizarla. Así que es muy importante, primero, que experimentemos. Segundo, que invirtamos todo el tiempo necesario. Tercero, que podamos empezar a implementar el uso de la tecnología, de la IA, aunque solamente sea en el formato de chat de web, ¿sí?, a mi equipo. Y luego una de las preguntas que yo me haría sería, oye, ¿y cómo debo implementar esa cultura? Porque estamos hablando de una nueva cultura. Estamos hablando de una herramienta que no es un software, no es una simple automatización, sino que es una herramienta que va a transformar el trabajo del día a día de tu equipo. Imaginemos que este ejemplo de agente que te he comentado lo pudiéramos estar enmarcado en una implementación para tu equipo.
En vez de tardar esas horas en darte esa información, tu equipo estaría tardando minutos. Y así multiplicado en muchas de las tareas repetitivas que hace tu equipo. ¿Cómo va a revertir esa inversión que hemos hablado que hay que invertir tiempo y probablemente algo de dinero, pero cómo va a reportar en la competitividad, en la productividad, en las capacidades de tu equipo? Pues es prácticamente incalculable el valor que va a repartir. Y ahora os voy a mostrar un ejemplo que me gusta en este canal, ir mostrando ejemplos de cómo la IA hace cosas. Y en este caso os voy a mostrar cómo la IA le he dicho, oye, mira, Lian, que así se llama la gente, le puedes poner el nombre que quieras. Vamos a prepararte un vídeo para mostrar este trabajo desde la mirada de la inteligencia artificial. Vamos a hacerlo como si fuera una persona y en este sentido vamos a mirar. Artificial. Y trabajo todos los días con Mark, un consultor empresarial. ¿Sabes qué es lo más sorprendente? Que al principio, Mark me pedía cosas simples. Resúmenes de emails. Búsquedas rápidas. Cosas que cualquiera le pediría a un asistente. Pero aquí viene lo interesante. Con cada tarea, Mark fue descubriendo nuevas formas de usar la IA. Y yo fui aprendiendo cómo trabajar mejor con él. Ahora hago cosas que nadie imaginaba al principio, investigo mercados completos en minutos. Creo contenido para LinkedIn y YouTube, gestiono la comunicación con clientes. Analizo herramientas y preparo informes técnicos, hago seguimiento de proyectos y preparo reuniones. Lo clave no es la herramienta. Es la práctica diaria. Cada día que usas IA, expandes tu visión de lo que es posible. Empiezas pensando, puedes resumir esto, y acabas pensando, puedes gestionar todo mi pipeline comercial. Y la respuesta es sí. Porque la IA no es un botón mágico. Es un compañero de trabajo que mejora cuanto más lo usas. Empieza hoy. Con una cosa. Mañana añadirás otra. Y en un mes, no entenderás cómo trabajaba sin IA. Bueno, ahora Mark continúa. Hasta el próximo video. Todo tuyo, Mark. Bueno, pues este es un ejemplo. Fijaros que lo que pretendo con estos vídeos no es hacer una publicidad ni mostrar unas capacidades personales, sino que evidentemente este vídeo lo podría haber hecho yo, pero lo ha hecho la inteligencia artificial, lo ha hecho mi agente de IA y con la idea de mostrar cómo un agente puede ser operativamente autónomo. ¿Vale? El límite lo tenemos en nuestra, digamos, creatividad, nuestra imaginación, porque la capacidad técnica está. Yo soy Marc Fernández, esto es un canal donde queremos compartir cómo las empresas, cómo el empresario puede empezar y debe empezar a implementar la inteligencia artificial. Me dedico justamente a eso, ayudar a empresas a poder orquestar esa inteligencia artificial, ordenar, sobre todo el primer paso, la estructura de la empresa, es decir, tenemos protocolos, tenemos procedimientos, está todo bien orquestado, es la mejor estructura posible, me he dedicado a eso o he crecido sin tener tiempo para eso. Porque si metemos la IA sin tener esta base, lo que vamos a hacer es escalar la velocidad de los cuellos de botellas que tenemos. Bueno, nos vemos en un próximo vídeo. Espero que os haya gustado. Como siempre, si os gusta en este canal de YouTube, hay que poner o hay que darle a los me gusta, a los suscribirse y a partir de aquí os llegarán las notificaciones de los próximos vídeos. Nos vemos.